Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio del podcast de la EGB. Pocos artistas pueden presumir de haber escrito la banda sonora de toda una generación y la persona que hoy nos va a acompañar es uno de ellos. Su música nos acompaña desde los años 80 y él puede decir que tiene más de 200 canciones a sus espaldas. Espaldas, precisamente, es una palabra que tiene mucho significado con nuestro invitado y con la entrevista que vamos a hacer a continuación. Nuestro invitado es un músico libre, sin ataduras, que ha investigado o que ha incursionado en el pop, el rock, incluso la electrónica. Con Tam Tam Go nos hizo viajar entre variados idiomas y estilos, con canciones inolvidables como Espaldas Mojadas o Manuel Raquel. Hoy tengo la suerte de charlar con otro referente de la música española, un artista que ha sabido reinventarse sin perder su esencia, un auténtico viajero del sonido. Nacho Campillo, bienvenido al podcast de la EGB. Muchas gracias, bien hallado. Aquí, muy bonita presentación has hecho. Muchas gracias. Nos gusta siempre recordar en este podcast. Entonces, con los invitados que van pasando por aquí, siempre empiezo las entrevistas pues, de forma similar, que es retrotrayéndonos a la más tierna infancia. Tú naciste en 1960 en una década llamada para muchos la década prodigiosa por los cambios sociales, como el movimiento hippie, el boom de las drogas, la liberación femenina o, musicalmente, con el fenómeno Beatle. No sé si a ti el hecho de crecer en esta década de cambio te marcó de alguna manera en lo sentimental o en lo creativo. Bueno, pues obviamente, sí, evidentemente. Nosotros, mi hermano y yo, que crecimos en Badajoz, en Extremadura, estuvimos allí toda la adolescencia y luego tuvimos la suerte de viajar a Londres ya con 15 años, porque mi madre vivía allí. Mis padres se separaron cuando éramos muy pequeños y mi madre se fue a vivir a Londres y mi padre también. Lo que pasa es que mi padre luego ya empezó a viajar por todo el mundo y esa fue una suerte para nosotros, poder haber ido a Londres tan jovencitos, ¿no? Y pues empaparnos de los sonidos de los Beatles, de los sonidos de la época, ¿no? Allí, ¿no? Y ya empezaba también la nueva ola, en el 76, 77, la New Wave, el punk y todo eso, ¿no? Y ya en Badajoz comprábamos algunos discos, teníamos discos de América, con 10, 11 años empezamos a comprar América, de Crosby, Stills, Nash & Young, efectivamente, como tú decías, un poco el sonido hippie, el sonido Monterrey, el sonido Woodstock, ¿no? Bob Dylan, bueno, teníamos un montón, éramos muy melómanos, mi hermano y yo, y teníamos un montón de discos y vinilos. Y luego, fíjate, tuvimos la suerte de chicos de que mi abuelo, vivíamos con mis abuelos, ¿no? Maternos. Y mi abuelo era muy miedoso con nosotros, porque éramos los primeros nietos de la familia. Y entonces nosotros pedíamos por Reyes siempre una bicicleta. Y no, una bicicleta no, porque, ¿sabes? Porque qué peligroso, los peligros allí. Badajoz en aquella época era ciudad sin ley. Era, ¿sabes? La gente iba a su bola y había bastante delincuencia, había, bueno, era ciertamente un poco peligroso, ¿no? Y entonces mis abuelos, que tenían mucho miedo, nos regalaron, fíjate, en unos Reyes una guitarra española. Y yo creo que ahí acertaron, porque mi hermano y yo cogimos una fiebre con el tema de la guitarra que no parábamos, ¿no? Y ya nos metimos en el colegio, en el coro del colegio, estábamos en los Maristas de Badajoz, luego pasamos al instituto, pero ahí en el colegio pues cantábamos en la misa, en la iglesia, y luego había un orfeón, cantábamos en las fiestas del colegio, y luego ya empezábamos a hacer pequeños grupos de rock y de pop, ¿no? Con canciones de los Beatles, con canciones de Jimi Hendrix, de Pink Floyd, de Genesis, de los grupos de la época, ¿no? Y ahí esos fueron los comienzos nuestros, ¿no? Montamos un grupo en Badajoz que tuvo mucho éxito de versiones, que se llamaba Trump. Fíjate, pero no como Donald Trump, Trump con A, que significa vagabundo. Y te explico el porqué, porque yo trabajé en un club, el marido de mi madre trabajaba en Londres en un club de celebrities donde iban los Beatles, los Rolling Stones y tal, que se llamaba Trump, con A. Y yo cuando fui la primera vez, con 14, 15 años, a Londres, él me llevó allí y estuve pasando alguna noche con él viendo cómo iba la historia, ¿no?
y vi a todas a muchas celebrities allí en esa época. Y entonces cuando volví a Badajoz, después de aquel año, fue en el 75 o 74, no recuerdo, me gustó mucho el nombre de Trump y se lo pusimos al grupo. Y tuvo bastante éxito el grupo Trump. Y de ahí salió luego Tantangó, porque el guitarrista de Trump era el de Tantangó, mi hermano y yo, ¿no? Y de aquellas celebrities que tú pudiste disfrutar, ¿cuál fue la que te causó mayor impacto? ¿Y por qué? Pues mira, yo vi allí muchas veces a Mick Jagger, vi a Keith Richards, iba mucho Paul Newman. Y yo los veía a través de un cristal porque estaba con el marido de mi madre, era el encargado del club y tal, y era también el encargado de las barras y tal, de los camareros, llevar a toda la administración y tal. Y entonces, no, como yo era menor de edad, no me dejaban salir fuera, entonces yo estaba como de la barra para el otro lado y bueno, y los veía, pero yo no hablaba con ninguno. Bueno, coincidí en el baño, teníamos un baño común, coincidí en el baño una vez con Bill Wyman y Mick Jagger. Ajá. Haciendo pipí con ellos y tal. Que yo, claro, yo estaba acojonado. Y lo que pasa que, bueno, se me quitó toda la tontería en esa época. Y luego también vi mucho a Jerry Lewis, iba mucho. Iba Ryan O'Neill, también creo que iba mucho. Ringo Starr, de los Beatles, Ringo Starr, que tuve la suerte de jugar una vez a las cartas con él una noche. Y yo era que él se preguntó, ¿y este chico que es tan jovencito, tan pequeño, que hace aquí? Digo, no es el hijo de uno de los que trabaja. Y entonces, bueno, yo creo que ahí perdí un poco digamos, la ingenuidad, ¿no? Y un poco porque yo era un poco, a mí me gustaba mucho, pues eso, era un poco mitómano de chico, pues querías conocer a las leyendas y tal, pero cuando estuve jugando las cartas con Ringo Starr una noche, pues ya se me quitó toda la tontería y dije, entonces yo volví a Badajoz ese año y le dije a toda la gente, pues he estado una noche, conocí a Ringo Starr y estuve jugando las cartas y me dijeron, nada, ya, no te inventes cosas. Y es verdad, estuve en en aquella época no había móviles, ni había nada, no había cámara, no podíamos grabarlo. Entonces, en esta época lo habría grabado todo, claro. Quizás el hecho de haberte rodeado en tan temprana edad de grandes estrellas hizo que una de tus reflexiones fueran que de niño querías ser mayor. Sí, pero eso es una cosa que yo creo que nos pasa a todos los seres, a la mayoría de los seres humanos, ¿no? Cuando eres muy niño, muy adolescente, siempre quieres ser adulto para entrar en las discotecas, para ganar dinero, ¿sabes? Para ganar tu propio dinero, tu propia independencia, en definitiva, ¿no? Y fíjate, cuando eres mayor, cuando ya eres adulto, empiezas a pensar, a reflexionar sobre todo lo que ha pasado y dices, ¿quién pillara a los 20 otra vez y los 30? Con la sabiduría que tengo ahora, ¿no? Para hacerlo bien, para hacerlo mejor. Vivir para siempre al lado del mar. Recuerda a la gente guapa quemando la noche en esta ciudad. Han vendido su piel por un motor japonés. Después de ese grupo, ese primer grupo que se llamaba Trump, creo que después formaste otro que se llamaba Moebius. Háblanos de esa formación. Moebius, y se llamó Moebius luego, y la segunda época se llamó Mosebey, que era un grupo del colegio. Era un grupo que estábamos con un hermano marista que lo llevaba y hacíamos como espirituales negros, alguna canción de los Beatles, bueno, pero había un poco de todo. Y tocábamos en el colegio, en las fiestas del colegio, en las entregas de premios, en todo eso. Y luego, eso fue antes que Trump. Luego vino Trump. Ajá. Y luego ya nos fuimos a Londres, mi hermano y yo, y ya estuvimos ahí 4 o 5 años viviendo hasta el año 80, 81. Y ya volvimos, Javi y yo, mi hermano y yo, y ya nos quedamos en Madrid a vivir. De esa etapa en Londres nos has hablado, es una etapa en la que tú estuviste rodeado de celebrities, pero sin duda alguna creo que uno de los pilares claves en tu carrera musical fue la compañía de tu hermano Javier. Sí. ¿Qué significa Javier en tu carrera musical? Sin duda. De hecho, mira, una de las canciones del disco, la que hemos sacado ahora, el primer adelanto del disco que salió en noviembre, que se llama Del Mundo lo Mejor, está de alguna manera dedicada a él, ¿no? A su presencia y a un poco a la ayuda, ¿no? Mutua, porque fue recíproca, ¿no? Nosotros ahí, él me echó muchas manos, yo también a él, entonces yo creo que ha sido un amigo inseparable, aparte de un hermano, ¿no? Y en contra de lo que muchos piensan, porque siempre cuando tú montas un grupo con tu hermano,
véase los Gallagher, véase los Auserón, véase mucha gente que siempre se han llevado mal o tal. Nosotros la verdad es que hemos tenido alguna época rara, pero siempre hemos... Yo creo que como crecimos ante una adversidad que fue que nuestros padres no estaban, y estaban los abuelos, y en aquella época pues había mucho bullying. Los niños eran muy... los niños eran muy malos y muy crueles, ¿no? Y era, tú no tienes padre, tú no estás... Entonces era como... Eso yo creo que nos unimos mucho, eso nos unió mucho, ¿no? La verdad, el haber crecido sin padres, con los abuelos, y aunque luego mi madre nos llevó, estuve muchos años con ella, pero... Y fuiste tú quien me enseñó del mundo lo mejor. Yo creo que sí, yo me apoyé mucho en su hombro y en el mío. Y de hecho esa canción del mundo lo mejor está dedicada a él, pero también a toda la gente que nos ayudó a salir adelante, ¿no? En la música y que nos formó como seres humanos, mis abuelos, la gente de mi generación de aquella época, los amigos. Llegáis de Inglaterra, llegáis de Londres y llegáis a Madrid, como decías, en plena movida. Creo que comenzaste pinchando discos en la Vía Láctea con otro invitado que hemos tenido en este programa, con Paco Clavel. Efectivamente. Paco Clavel y yo fuimos los primeros disc jockeys, DJs de la Vía Láctea, que fue uno de los lugares míticos de la movida, ¿no? Con el Rocola y con el Sol de Jardines y tal. Y en aquella época nos turnábamos, él hacía algunos días y otros días tal. Y luego él montó un grupo de música un poco retro, Clavel y Jazmín. Y entonces yo empecé también con él, tocaba la guitarra, grabé. De hecho, el primer disco que grabé en mi vida pues fueron las guitarras de ese disco, de Clavel y Jazmín. Y luego hicimos una pequeña gira. Lo que pasa es que yo ya, luego después de eso, me fui al servicio militar, a la mili. Y ya cuando volví tenía la idea de montar un grupo propio. Y fue cuando empecé con lo de Tantango en el año 84, 85. Empecé ya un poco a... Y antes había estado en un grupo, paralelamente, bueno, fue un poquito después que Clavel y Jazmín, con Javier Vargas. Hice un grupo que se llamó RH Positivo. Ajá. Que yo ahí tocaba ya el bajo. Yo siempre he tocado el bajo, he sido bajista, aunque luego también continué con la guitarra y con otros instrumentos, pero mi instrumento de siempre ha sido el bajo. Y estuve en RH Positivo, hicimos 2 álbumes con Polygram, con Javier Vargas y de la Vargas Blues Band, y luego ya antes con Clavel y Jazmín hice unas guitarras, y luego ya el siguiente paso fue Tantango. Ajá. Entre RH Positivo y Tantango creo que hubo, si no me equivoco, otra formación que era Comando Rock. Sí, bueno, eso fue eso fue una cosa anecdótica. Lo que hicimos, y grabamos unos temas pero nunca se publicaron, fue un grupo que lanzó el Ministerio de Defensa de aquella época, cuando hubo las primeras elecciones generales y tal. Entonces el ejército quería darle una nueva imagen a la mili, a los militares, por quitarles un poquito de hierro al asunto, ¿no? Que no fuera tan hostil. Y entonces yo justo antes de la mili me metí ahí con Javier Vargas, hicimos ese grupo, que bueno, pues hicimos un concierto 2, hicimos algunas televisiones y tal, pero no llegó a más, porque uno de los generales, algunos militares no lo vieron con buenos ojos. Algunos sí, los más progresistas, pero los que eran como más conservadores no lo vieron bien. Entonces se lo cargaron el proyecto. La música la trae en esta ocasión un grupo singular. Su nombre es Comando Rock. Ellos son un grupo de jóvenes que cumplen su servicio militar en el ejército español. Pero fue una cosa interesante, ¿sí? Volvamos un poquito otra vez hacia atrás, a la época de Clavel y Jazmín. Te voy a hacer una pregunta que le hice a Paco el día que lo entrevisté acerca de la movida madrileña. ¿Fue para tanto como dicen? Es decir, ¿existió un sentimiento de pertenencia a un movimiento cultural o se trató más bien de una etiqueta comercial? Yo creo que yo no fui muy consciente de que fuera un movimiento cultural en aquella época. Yo creo que sí, a posteriori se le han puesto pues nombres, etiquetas, la movida, tal.
yo en aquella época, pues la gente iba por libre, ¿no? Entonces no había movimiento colectivo ni común. Yo creo que cada uno iba a su bola, ¿no? Yo empezaba a tocar en grupos, Paco Clavel, coincidíamos con Pedro Almodóvar en sitios, con Radio Futura, con los que empezaban en aquella época, ¿no? Nacha Pop y tal, pero no teníamos conciencia de eso, ¿no? De que hubiera como una especie de movimiento cultural en sí, ¿no? Sino que, bueno, que luego con el tiempo, pues como salieron muchos artistas en esa época muy potentes y con una ideología muy libre, ¿no? Y un espíritu muy libre, y era justo en plena transición, que estaba todo cambiando, pues yo creo que hubo algunos que se aprovecharon y se le pusieron la etiqueta de movimiento, la movida madrileña, todo eso. Y luego eso nació, yo creo que a partir del concierto ese de la Escuela de Ingenieros de Caminos, que se hizo en homenaje a Canito, al batería de TOS, que luego fueron Los Secretos, que por cierto estudiaban conmigo en la facultad, en filología inglés. Yo estudiaba filología inglesa y estudiaba con ellos, con Javier Urquijo, con uno de Los Secretos, y que no tenían el grupo todavía, porque lo tuvieron después. Y yo creo que a partir de ese concierto a alguien se le ocurrió la idea de nombrarlo la gran movida madrileña o lo que fuera. Y ahí nació, pero vamos, fue una cosa también, yo creo que más de tema de radio, de prensa, de buscarle tres pies al gato. Y ahora que se llevan tanto los festivales revival de los 80 y 90, ¿qué crees que tiene esa música que todavía sigue tan vigente? Yo creo que sobre todo fue una época muy prolífica, ¿no? Desde los 80, desde 1980 que empezó, pues empezaron los grupos como Nacha Pop, Radio Futura, Los Secretos. Yo nací un poquito más tarde como grupo, nacimos en el 87, con nuestro primer álbum. Somos más contemporáneos, pues, de los Rodríguez, los Ronaldos, de La Frontera, tal. Y yo creo que esas fueron las canciones, ¿no? Las canciones que se hicieron en esa época, que han marcado luego a muchas generaciones. Y la idiosincrasia de las bandas. Eran bandas muy sólidas y muy, digamos, muy diferentes a con todo mucha lo que personalidad. A los 70, ¿eh? Entonces era como, había mucha frescura, ya no solamente en la gente que nació en los 80, como Radio Futura, sino luego todos los posteriores y en los 90. Han sido como 3 décadas muy prolíficas y de bueno, canciones que a día de hoy, poner en la radio, siguen sonando, ¿no? Canciones como las nuestras, como Espalda Mojada, Manuel Raquel, Atrapados en la Red, o Jarabe de Palo también, o El Último de la Fila. Es que hay, claro, tantas bandas que marcaron una época y que ahora se siguen escuchando y que han marcado a nuevas generaciones de músicos que siguen ahora haciendo. Ahora tú escuchas a los nuevos grupos de pop que salen ahora y todos tienen reminiscencias, ¿no? Un poco de esa época, de Radio Futura, del Último de la Fila, de Tantango, de Duncan Du, ¿sabes? ¿Y tú cómo vives, desde el punto de vista personal, que vuestras canciones sigan gustando tantos años después? Hombre, pues eso es un objetivo, de alguna manera es el éxito, ¿no? De conseguir que canciones que escribiste hace 30, 40 años, a día de hoy, mucha gente se puede identificar con ellas, sigan escuchándolas y sigan teniendo un valor, no sentimental, sino hay un valor ideológico, moral y tal. Pues yo creo que eso es un triunfo. Yo creo que es el triunfo de la música. El poder hacer canciones imperecederas, ¿no? Que trasciendan el paso del tiempo y que sean un poco atemporales, que es lo que hemos conseguido nosotros. Lucía sabía que esa noche no resistiría. No siempre tras la noche resucita el día. Hay días en los que no está de Dios. En 1987 fundáis, como decías, Tam Tam Go, y al año siguiente llega vuestro primer disco, Spanish Shuffle, un disco íntegramente en inglés. ¿Cómo fue recibido en su día un disco que no estaba cantado en castellano? Pues había división de opiniones. Por algunos medios muy mal
los medios comerciales, como los 40 principales, bueno, algunas emisoras comerciales no lo veían con buenos ojos. La verdad es que no nos programaban. Y nosotros salimos en emisoras, solo sonábamos en emisoras más independientes, como Radio España, el top 40, el top 70, Radio El País. Luego también empezamos a sonar en Radio 3, que eso fue lo que yo creo que fue parte del éxito. Que me acuerdo que yo entonces también trabajaba ahí en Radio 3, tenía un programa que se llamaba Caravana de Hormigas, y yo tuve la suerte de estar ahí también y poder pasarle el disco a Jesús Ordovás, a Rafael Atibola, a todos los DJs de Radio 3. Y empezaron a programarlo, y yo lo programaba en mi propio programa, cosa que a lo mejor es poco ético, pero bueno, yo lo programaba como un grupo que no era mío y que era un grupo que venía de Australia, y eso tuvo mucha repercusión. La gente llamaba como diciendo, oh, este grupo australiano está muy bien, ¿y cuándo vienen a España? Y yo me callaba, y un día hicimos un concierto en la Sala Universal, ahí en Manuel Becerra, que ya no existe y tal, y sin disco, con una maqueta, que teníamos solo una casete, pues se llenó, y se quedó gente en la puerta, 2.000 personas, y eso fue un triunfo, un grupo sin disco y sin nada, que lograron meterse, creó mucho ambiente con ese. Y luego ya fichamos con Twins, el sello que había lanzado Hombres G, Danza Invisible, Los Secretos, y ya grabamos el álbum. Triunfáis con un primer gran single que fue Manuel Raquel, que para la época cantaba una letra bastante moderna y atrevida, la historia de un transexual al que detuvieron y apalearon. Creo que la canción original tiene otra historia, al sí, menos en la melodía. La canción original está escrita en inglés, la que salió en la primera edición del álbum, que se llamaba Lawrence Heart is Weak, que está basado en un poema de Edgar Allan Poe, ¿no? De Tales of Mystery and Imagination, cuentos de misterio e imaginación, uno de los poemas. Y lo que pasa es que por cosas de la vida, por hacer de la vida, yo conocí a Ricardo Franco, el director de cine, el director de La Buena Estrella, que ya falleció hace muchos años y ya no está entre nosotros. Y bueno, éramos muy amigos. Entonces él siempre, cuando escribía una letra, me la pasaba. Y me pasó un cuadernillo una vez con muchas letras, y justo cuando habíamos grabado ese disco, al poco tiempo. Entonces yo vi una letra que se llamaba Manuel Raquel. Y dije, ostras, qué interesante. Entonces le llamé y le pregunté, ¿y esto de qué va? Y dice, bueno, esto va de un transexual de la Gran Vía, que yo conocí, lo que pasa es que le cambia el nombre, no se llamaba así, pero bueno, le he puesto así, he escrito la historia de este chico y tal, de este transexual, ¿no? Y entonces yo un día, trasteando en casa con la guitarra y con la canción, cuando ya había publicado el disco, de repente vi que encajaba perfectamente la letra con la de Lawrence Heart is Weak, y entonces llamé a la compañía de discos y dije, oye, pues, ¿queréis que hagamos esta versión en castellano? Y al principio fueron un poco reticentes, ¿no? Porque dijeron, pues es un grupo que canta en inglés, y bueno, voy a hacer una prueba. Entonces la grabé en castellano, sobre el playback original, y la sacamos de cara B, estaba escondida en la cara B de un single, del primer single, de una edición nueva del single, se llamaba I Come For You, y entonces salió de cara B. Y resulta que fue sin querer, hicimos una estrategia comercial increíble, porque la gente, al ver la cara B en castellano, dijeron, pues si estos cantaban en inglés y está en castellano, todo el mundo la pinchaba en la radio. Entonces, claro, pinchaban en la radio tantas veces, la gente pues empezó a escucharla y gustó mucho esa canción. Y aparte de que era una canción, pues eso, muy, muy social, que se adelanta a su tiempo también. La gente no entendía muy bien al principio de qué iba, pero con el tiempo se fueron enterando. Manuel Raquel no aguantó, siquiera el primer invierno la detuvieron 1000 veces. La pobre se fue rompiendo, es muy difícil pasear de incógnito en el infierno. Al principio de vuestra carrera creo que pocos apostaban por el grupo Tan Tan Go. Sin embargo, hay dos personas fundamentales en vuestra carrera artística. Por un lado, Isabel Casado, vuestra manager, y Paco Martín, vuestro primer productor en Twins. Sí. Bueno, Isabel Casado fue un poquito fue la primera manager nuestra y la que un poco se batió el cobre por el grupo, cuando no éramos nadie. Llevaba la maqueta a todos los lados hasta que contactó con Paco Martín, y Paco Martín fue el primer productor
a nivel pecuniario, ¿no? Hicimos un contrato con él. El productor artístico fuimos nosotros mismos con Antonio García de Diego, que es el guitarrista de Sabina. Sí, y entonces era muy amigo de nuestro guitarrista, entonces le pedimos una colaboración y él coprodujo el disco con nosotros, Spanish Shop. Pero Isabel es verdad que se batió el cobre y empezó a sacar los primeros conciertos, montó una oficina con nosotros y con otros grupos, con los Ronaldos, con La Frontera, que se llamaba Talent, y a partir de ahí pues hicimos muchísimos conciertos y se creó un boom, ¿no? Con la banda. Más tarde llega vuestro segundo disco, Spanish Romance, con la discográfica EMI, y eso causa un enfrentamiento con vuestro primer productor, con Paco. ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, Paco, firmamos un disco con él solamente y una prórroga, y entonces cuando el grupo tuvo mucho éxito, él no quería que nos fuéramos, pero tampoco apostó por nosotros, porque quería que hiciéramos otro disco igual, con el mismo presupuesto, con las mismas condiciones, y dijimos, hombre, Paco, nos hemos vendido 300.000 discos, súbenos un poquito el caché, digamos, vamos a un poquito de porcentaje, un poquito tal. No quería. Decir que decía que eso era así y qué tal. Y entonces dijimos, pues entonces nos vamos. Y entonces nos demandó y fuimos a juicio y lo ganamos nosotros, porque el contrato era muy leonino, era muy malo. Y luego estuvo muchos años sin hablarnos, muy enfadado, pero luego con el tiempo nos hicimos otra vez muy amigos y tal. Aquí esas cosas que pasan en la industria, ¿no? Pero... De ese segundo disco, has llegado a decir que no te sentías totalmente satisfecho. ¿Por qué? Bueno, fue un disco como de transición. O sea, en aquella época había mucho estrés porque las compañías te obligaban casi a hacer un disco por año, ¿no? Entonces fue el primer disco de la etapa EMI, que acabamos de fichar, habíamos pasado las maquetas y ellos querían que grabáramos ya. Y yo decía, hombre, pero que nos dejen un tiempo para valorar, reflexionar, seleccionar canciones. Y entonces las primeras canciones que compusimos, que fueron 14 o 15 en ese disco, fueron las que grabamos. Y la producción no la teníamos muy clara. Entonces cogimos a un productor francés, Manu Guillot, que había producido a grupos como Eurythmics, había producido también a Daryl Hall, bueno, mucha gente en Francia, muchos grupos. Era muy buen ingeniero, pero no era un gran productor artístico, ¿no? Entonces ese disco necesitaba como más homogeneidad, que no tiene. Hay temas muy, muy diferentes unos a otros. De sonido está muy bien, y luego la banda todavía no estaba afianzada, ¿no? Digamos que teníamos... Ahí el batería nuestro enfermó, el original, y entonces entró en la banda un batería inglés, británico, John Knox, que fue el productor de nuestra primera maqueta. Le llamamos para que viniera, entonces acabó la gira, grabó el disco, y yo creo que ya la banda se consolidó definitivamente con el tercer álbum. Ya ahí éramos los tres músicos, mi hermano Rafa Callejo y yo, y luego cogimos dos músicos de apoyo, César Araque en la batería y Jorge Navarro en los teclados, percusión, saxo y tal, y ya era una banda muy sólida, ¿no? En esa época, ya espaldas mojadas, y grabamos el disco también en Londres con EMI, fue el segundo disco de EMI y fue el que dio el gran pelotazo, que vendió, pues no sé si 500.000 de discos, una barbaridad. Con ese disco, con Espaldas Mojadas, llegáis incluso al número 1 de las listas. Cuéntanos la historia de esa canción, porque detrás de esa historia hay mucha miga. Sí, esa canción tiene una historia muy, muy bonita. Yo conocí a una actriz en aquella época, en los 80, que se llamaba se sigue llamando porque sigue viva, Patricia Adriani, que había hecho muchas películas aquí en España, ¿no? Había hecho El Nido con Jaime Armiñán, hizo Las bicicletas son para el verano de Chávarri, muchas películas. Estuvo como de moda durante una década, ¿no? Y era una belleza de mujer, ¿no? Entonces a ella le propusieron hacer una película en Estados Unidos, recibió una llamada de una productora, de una directora de casting, y entonces ella como que se asustó porque ya no sabía muy bien inglés, y me llamó corriendo y me dijo, Nacho, tienes que venir y ayudarme con esto y tal. Me fui a su casa y me dijo, mira, es que me van a hacer una prueba en Estados Unidos y no conozco bien el idioma, tienes que venir conmigo como de manager. Yo tenía entonces 21 años, ¿no? Era muy jovencita. Y un poco me das unas clases así aceleradas y tal, y bueno, entonces hicimos todo eso, mandaron el contrato, nos fuimos un mes a Los Ángeles,
estuvimos en Beverly Hills, en un hotel increíble viviendo, con limusina para arriba, para abajo todo el día, visitando a los mejores productores de Hollywood y tal, y le hicieron la prueba y tal. Y entonces, en esa época, en el hotel que nos quedábamos, pues había muchos inmigrantes ilegales trabajando allí, mexicanos. Y entonces nos hicimos amigos de algunos, nos contaron su vida, que habían pasado el Río Grande a nado, no tenían papeles y tal. Y ellos se llamaban wetbacks, ¿no? Se llamaban wetbacks, espaldas mojadas. Entonces yo me quedé con esa copla y cuando volvimos en el avión, al cabo de un mes, ya aterrizados, pues yo tenía esa historia en el subconsciente. Y al cabo de un año o dos me salió la canción Espaldas mojadas, la letra y todo eso. Y la grabamos pues eso en el 89, 90. Tardó como... esa canción estuvo rondándome la cabeza como 10 años, ¿no? Hasta que la escribí. Y luego la escribí y nadie entendía nada esa canción, porque entonces aquí en España en los 90 había muy poca inmigración, la gente no entendía porque había escrito esa canción sobre los mexicanos y tal. Pero resulta que la compañía sí que apostó por ella, había muchos singles en ese disco, Espaldas mojadas, pero la compañía vio claro que ese era el primer single del disco, ¿no? Y salió y efectivamente fue número 1 enseguida, fue un pelotazo. Y esa es la anécdota. Uh-huh. Que gracias a los Espaldas mojadas tuvimos nuestro primer número 1. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. Sin duda, número 1, una canción perfecta para triunfar. Pero ¿qué pasa con los derechos de esa canción? Porque creo que las discográficas os sangraron. Sí, bueno, en aquella época, ¿sabes qué pasa? Que en aquella época cuando firmabas un contrato discográfico te obligaban a firmar los derechos de editorial de las canciones de autor con la misma compañía. Entonces nosotros, al firmar el contrato, no estábamos bien asesorados entonces, ni los managers tampoco, firmamos el 50% de esos derechos con EMI Music Publishing, que hoy día es Sony. ATV, o comprar los derechos Sony, comprar los derechos. Entonces, a día de hoy se siguen llevando el 50% de los derechos de esa canción Sony, por haber firmado ese contrato. Y estamos intentando recuperarlo, pero es complicado. Estamos intentando recuperar muchos derechos de canciones que firmamos en esa época, que fueron, bueno, fue un despropósito, pero como no estábamos en aquella época, pues éramos muy naif, muy ingenuos, no teníamos ni idea del negocio, pues es lo que firmamos. Y encima creo que para sonar en determinadas emisoras comerciales había que pagar una cuota, es decir, algo así como comprar tu éxito. Sí, le llamaban como la payola, ¿no? De alguna manera. La payola. Sí, sí, en algunas circunstancias para ser número 1, por ejemplo, en los 40 principales estaba el disco rojo, el disco verde. Si quería ser disco rojo, que estaba sonando una semana, tenían no sé cuántas reproducciones y tal, o ser número 1, pues había que ceder un porcentaje. Entonces a la radio, lo que pasa es que ahí sí que la editorial cedía parte del porcentaje y nosotros como autores también cedíamos un 10% de por vida, además de la canción, para poder ser número 1 y tal. Entonces, bueno, es lo que se hacía en esa época. No sé si se hará ahora, porque ahora no estoy un poco desinformado del tema, que seguramente también se haga ahora mismo. Pero en aquella época estaba a la orden del día, era lo que hacía todo el mundo. Respecto a esto te iba a preguntar, con este caldo de cultivo donde había tanto buitre que quería su parte del pastel, ¿qué aprendisteis de esa época? ¿De alguna manera afectó a la manera de gestionar el grupo? Bueno, nosotros también, como teníamos muchas fuentes de ingresos en esa época, porque no solamente hacíamos muchos conciertos, luego también se vendían muchos discos, y aunque teníamos un porcentaje pequeño de los discos, que no sé, era el 9 o el 10% de disco por disco vendido, pero como se vendían muchos discos, pues era un dinero, ¿no? Que lo repartíamos entre todos, entre toda la banda. Y luego teníamos la fuente de derechos de autor, ¿no? Yo monté mi propia editorial ya a partir del año 95-96, con lo cual ya tenía casi el 100% de mis derechos, pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Es todo como un aprendizaje hasta que te das cuenta que el negocio lo puedes manejar tú también solo. Y de hecho, hoy en día, la mayoría de los artistas, muchos de los artistas que están en las listas de éxitos y funcionando a todos los niveles, se gestionan todos ellos, ¿no? Desde las redes hasta los discos, la fabricación, y nosotros llevamos ya muchos años haciéndolo de manera independiente, que fabricamos los discos,
los distribuimos o firmamos a lo mejor una distribuidora para que solamente distribuya el disco en el tema digital o en las tiendas, pero vamos, que tenemos más control que antes sobre nuestro producto. ¿Y sigue siendo rentable grabar discos? Por ejemplo, el otro día Miguel Bosé decía que ya nunca más volverá a grabar uno porque dice que no se venden y que además las plataformas digitales tampoco pagan un duro a los artistas. ¿Cómo está el mercado? Eso es cierto, lo que decía Miguel. Es verdad que la llegada de las plataformas digitales y todo esto, Spotify, Deezer y tal, ha sido la gran estafa para los artistas, porque las compañías han negociado en bloque todos nuestros catálogos, entonces las grandes beneficiarias son las plataformas digitales, que son las que han montado el tema, y las compañías de discos, pero a nosotros no nos dan porcentaje, porque encima en los contratos que nosotros firmamos en su momento no existía el tema digital. Entonces es una lucha que tenemos ahora con los abogados, estamos nuestro departamento jurídico está intentando que nos paguen todo ese tema digital de todos nuestros discos, que tienen millones de reproducciones. Uh-huh. Lo único, cobramos algo de la sociedad de autores, pero muy poco, porque ellos tienen que declarar, obviamente, los streamings y todo esto en SGAE, pero también dan muy poco dinero. Desgraciadamente eso ha sido el gran fiasco de la industria, ¿no? Y bueno, la verdad es que la gente que empieza ahora lo tiene más complicado, porque tienen que autogestionarse todo y tiran más, pues eso, por eso yo creo también el auge de los conciertos en directo. La gente se está centrando más en los eventos en vivo, porque es lo único que da dinero y que de lo que puedes comer hoy en día, ¿no? Porque de derechos de autor cada vez menos, de ventas de discos nada, y bueno, quedan los conciertos en directo, y si tienen la suerte de poder tener, como yo tengo una propia editorial, y poder a lo mejor colocar una canción en un spot de televisión, ¿sabes? Uh-huh. Eso sí da dinero, pero el resto es muy complicado. Ahora mismo se está presentando casi todos los eventos en directo. Y me imagino que en este caldo de algoritmos en las redes es muy difícil destacar. Sí, muy difícil, porque además, sobre todo la gente que pertenecemos a una generación anterior, ¿no? De los 80, los 90, la gente que se trabaja más en las redes son gente muy joven, ¿no? Y que no le interesa nada nuestra música, nuestra idiosincrasia, les interesa lo que se hace ahora, lo urbano, el rock del momento y tal. Entonces, si trasteas un poco por las redes, te das cuenta de la ignorancia que hay de mucha gente, ¿no? Que no conocen a los grupos propios de este país, o no conocen ni a los Beatles, la gente joven, ¿no? Pero están ahí en las redes y hay que estar porque si no existes, ¿no? Si no estás en las redes sociales, eres un fantasma, ¿no? Entonces hay que estar para... Y yo he sido muy reacio siempre, aunque grabé el tema de Atrapados en la Red, que fue pues un poco el que abrió las puertas de internet en aquella época, cuando nadie lo conocía. Uh-huh. Y ahí, gracias a ese tema, pues mucha gente descubrió internet y los chats y las redes y todo eso, cuando lo hicimos cuando no existían las redes todavía. Yo siempre he sido muy reacio a las redes, pero al final he acabado cayendo porque es un arma es una herramienta, ¿no? Promocional, porque nosotros no tenemos ahora mismo radio como teníamos antes, no tenemos algún programa de televisión, hacemos podcasts y tal, pero no es la promoción como la que teníamos antes, ¿no? Entonces tienes que estar ahí en redes apoyando, porque si no la gente no se entera de que has publicado un disco. Desde tu punto de vista, en los últimos años se han cargado a la industria musical. Digamos que ha sufrido una evolución debido al cambio que ha habido, ¿no? Digital y todo esto, ¿no? Es diferente. No sé si se la han cargado tal y como la conocíamos nosotros, la industria, ¿no? Uh-huh. La venta de vinilos, o sea, sacar un vinilo, presentarlo, luego hacer las presentaciones en directo. Hacíamos mucha radio, mucha televisión, entonces todo eso sí, eso se ha acabado. Pero ahora es otra dimensión, otra dinámica. Entonces, bueno, hay que estar con los tiempos también. Si quieres seguir dedicándote a la música, tienes que estar con estos tiempos. Si no, hay que dedicarse a otra cosa. ¿Y
¿Y cómo ves el panorama musical español actual? Pues lo veo muy ecléctico, muy versátil. Hay de todo. Hay cosas que no me gustan mucho. Yo nunca digo digo esto es feo, malo, tal, sino que hay cosas que me gustan más o menos. Entonces hay artistas muy interesantes que están saliendo últimamente a nivel independiente, a nivel artistas como Anaut, Annie B. Sweet, Rufus the Firefly, que hacen temas muy buenos, Los Elefantes, y luego gente de mi generación que sigue haciendo buenos discos, ¿no? Alberto, el guitarrista de Izal, que el paisano mío también ha hecho un discazo tremendo, Albertini. Valeria Castro me gusta mucho. Hay gente con mucho talento, cantautores que me gustan también. Y luego hay mucho tema urbano, reggaetón, todo esto que a mí me interesa menos, pero bueno, que considero que está ahí, y que hay mucha gente que se identifica y va a los conciertos y lo utiliza para divertirse, porque la música también ha sido eso, ha sido hacer buenas canciones para reflexionar, pero también para divertirse. Entonces hay que tener empatía con todo, yo creo. Siempre te has podido rodear, y en eso has sido muy afortunado, de grandes artistas, de grandes músicos, y tú también has colaborado con gente como Nacho Cano, Armando Manzanero, Los Secretos, e incluso con el que será nuestro próximo invitado en el próximo programa, José María Guzmán. No hace mucho participaste en el disco 50 aniversario de Solera en el tema Linda Prima. ¿Qué destacarías de José María Guzmán? Hombre, José María Guzmán es un gran amigo. Ha sido mi vecino muchos años. Yo tenía el estudio ahí al lado de Plaza de España y él vivía enfrente. Entonces nos veíamos mucho para comer, para tomar café. Luego hicimos un viaje a Perú, una gira con Mikel Erenchun, Javier Gurruchaga, fuimos unos cuantos artistas y estuvimos allí como un mes, y ahí eso nos unió mucho, estábamos mucho juntos. Y cuando me llamó para hacer esta colaboración, de hecho ellos cuando estaban con Cadillac, ya en una época, a ellos les gustaba mucho Tantangón, entonces les llamamos alguna vez para colaborar con nosotros en directo en algún concierto. Uh-huh. A él y al grupo Cadillac, a la gente de Cadillac. Y José Mari para mí es uno de los mejores cantantes y músicos de este país. Sin duda. Y ha hecho bandas sublimes como Cano Basadolfo, Rodrigo Guzmán, Cadillac. Él ha tenido bandas muy, muy, muy sólidas, ¿no? Y me alegré mucho cuando me llamó para hacer esta canción, Linda Prima, que la hicimos con Checho Altuve también, uh-huh, que es uno de los secretos ahora, de la banda de Los Secretos. Checho Altuve es como guitarrista y apoyo de Los Secretos del grupo. Te voy a dar la oportunidad de que participes en el próximo podcast, y si tuvieses que preguntarle algo a José María Guzmán, ¿qué le preguntarías? Que no sé, pues ¿qué secreto tiene para conservar la voz tan juvenil a día de hoy? Porque han pasado tantos años, la sigue conservando la voz. A mí, por ejemplo, me ha bajado mucho la tesitura y canto más grave, pero es que él sigue cantando súper agudo, y tiene una edad, tenemos ya una edad todos, es un poco mayor y tal que yo, pero bueno, eso se conserva muy bien, aparte que está increíble. Uh-huh. ¿Y qué secreto tiene para conservar esa voz tan aguda y tan limpia y tan estupenda? El próximo programa, esta pregunta que acabas de formular, la pondremos tal cual para que así él te pueda responder personalmente. Siempre te has mantenido al margen de las modas, y hablábamos un poco de lo que es actualmente esta selva de la industria musical. ¿Es difícil hoy en día ser un artista libre? Digamos que nosotros siempre hemos sido un grupo, y yo personalmente, que me he mantenido al margen, como tú decías, antes de las modas. Siempre hemos, pues, desde el hecho de que empezáramos a cantar en inglés, que éramos diferentes, luego dimos un paso al rock latino, luego flirteamos con la electrónica en el cuarto álbum de Tantangó, luego hicimos un álbum muy social,
digamos que hemos hecho un poco lo que creíamos que teníamos que hacer, sin dejarnos llevar por moda ni nada, ¿no? Lo que sí veo que ahora hay como una especie de limitación, de compresión con el tema digamos, llamémosle autocensura, ¿no? Que el artista o el autor, por miedo al que dirán, porque ya sabes que hay mucha hostilidad en las redes y por el miedo al que dirán o si no, ya no es porque te vayan a poner o no en un medio, porque en realidad nosotros en la radio no sonamos, entonces nos da igual, pero ya eso es un poco, lo de las redes ha convertido al artista en un autocensurado, ¿no? Es verdad que muchas veces te piensas 2 veces lo que vas a escribir en una canción y dices, a ver si voy a escribir esto y luego voy a recibir hostias por todos lados, palos por todos lados y no va a sonar en ningún lado, en Spotify ni nada, y voy a recibir mucha agresividad, ¿no? Que es lo que pasa hoy en día. Que la gente va a calzón quitado y haces algo que no le gusta y tienes buenos comentarios, pero luego tienes una avalancha de agresividad tremenda. Y yo creo que eso es lo que nos está coartando, que en la época nuestra, con los 80, había una libertad absoluta y como no existían las redes, pues había algún periodista que te hacía una mala crítica, pero bueno, eso te la refanfinflaba eso, ¿no? Ya está, uno entre 100 que te habían hecho buenas críticas, pero es que ahora los autores y los artistas te lo piensan 2 veces. No todos, hay algunos que van a saco, pero muchos de los que yo conozco dicen, joder, intenta ser como más blanco de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no es mi caso, yo sigo escribiendo las cosas que me interesan y me da igual que me critiquen o que me pongan a caldo. Estamos hablando de Tam Tam Go. Por cierto, no te he preguntado de dónde viene ese nombre, Tam Tam Go. Sí, es una anécdota muy curiosa también. Cuando empezamos, en el año 87, estábamos buscando un nombre que sonara como muy internacional, porque como cantábamos en inglés y algún tema en castellano, queríamos un nombre que sonara en los 2 idiomas muy bien. Entonces pusimos unos cuantos en un sombrero, en el local de ensayo. Rafa a mi hermano se le ocurrió los Balboa, o de Balboas o algo así, porque era nuestro 4º o 5º apellido es Balboa. Luego Rafa no sé si puso, no me acuerdo el nombre que puso Rafa, uno muy complicado. Y yo puse Tam Tam Go. Me gustaba lo de Tam Tam porque es universal y el Go en inglés. Y resulta que al meter la mano inocente salió Tam Tam Go. Y dije, pues ya está. Hay algunos, no sé si al batería no le gustó mucho, a alguno no le gustó, hay alguno que no le gustó mucho, pero luego fuimos a la compañía de discos a grabar el disco, nos llamamos Tam Tam Go y todo el mundo, pues suena muy bien. Y bueno, de ahí salió. Nacéis en 1987, como comentábamos hace un rato, pero ¿qué crees que os hizo diferentes al resto de grupos de aquella época? Pues digamos que la diferencia la marcamos con el idioma, ¿no? Porque no cantaba nadie en inglés. Fuimos el primer grupo de la nueva hornada, porque en los 60 sí cantaban en inglés. Los Bravos, los Mustang cantaban algunas versiones en inglés, algunos temas en castellano, pero los Canarios cantaban en inglés. Pero eso fue en los 60. Pero ya de la época nueva de los 80, 80 y tantos, 90, un grupo a cantar en inglés era muy raro. Y luego vinieron Australian Blonde, Dover, todos estos grupos, ¿no? Lobos Lesbian más adelante y tal. Pero los pioneros en eso fuimos nosotros. Y digamos que eso marcó un poco la diferencia. Y también el sonido, digamos, del grupo, que era como más británico, ¿no? Más New Wave, pero muy elegante. Porque en aquella época eran todos los grupos como muy rockeros o muy pop blandito, ¿no? Y nosotros éramos como más británicos, ¿no? Y luego ya fuimos más rockeros más adelante, pero éramos, digamos, sonábamos más como Prefab Sprout, After Camera, esos grupos indies de los 80 británicos, ¿no? Y eso fue un poco también lo que hizo que la gente se interesara, ¿no? Un grupo que suena muy bien y las canciones son muy buenas y el sonido. Y bueno. Quizás también otra de las características fundamentales de vuestro grupo era el tener unas letras con compromiso social. ¿Cómo surge esa necesidad de contar historias con trasfondo?
Pues no tuvimos una motivación especial, siempre hemos sido como muy observadores de nuestra vida, y también el hecho de que hayamos viajado desde muy adolescentes, muy jovencitos, muy adolescentes, mucho por el tema familiar, pero también hizo que, pues es lo que yo fui a Estados Unidos, a Londres, estuve en Brasil también joven, vimos cosas que aquí no habían pasado todavía en España, ¿no? Entonces, claro, todo eso, nos fuimos empapando de todo eso y vimos habíamos recorrido ya cierta parte del mundo, entonces vimos muchas injusticias sociales, muchas cosas que aquí no pasaban todavía. Y justo pues ahí florecieron todas, ¿no? Yo creo que fue una especie de necesidad de alguna manera, ¿no? De sacar todo eso que habíamos vivido, pues plasmarlo en canciones, ¿no? No fue una cosa premeditada, sino que fueron surgiendo así las canciones y digamos que también había como un hueco, porque eso era como ese compromiso social era muy de los cantautores, ¿no? En aquella época, pues eso de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, todos los que salieron en aquella época, y nosotros, al ser una banda de rock que hacíamos canciones también un poco sociales, pues llamó la atención, pero no era por pura necesidad, no fue una cosa premeditada. ¿Y crees que la música en la actualidad todavía tiene ese poder de despertar conciencias como en los 70 y 80? Sí. Sin lugar a dudas. Yo creo que una canción tiene más poder que muchos políticos, que nos cuentan siempre el mismo cuento y no van a ningún lado, ¿no? Una canción puede despertar conciencias y puede arreglar muchas conciencias, ¿no? Y puede hacer que gente muy malvada y muy perturbada pueda entrar en razón y puede sensibilizar de alguna manera, que se llama, ¿no? A gente que no tiene corazón. Ese es el poder de la música. Al principio de esta entrevista mencionaba que en la actualidad estáis en plena promoción de lo que va a ser vuestro nuevo álbum. ¿Qué podemos esperar de este nuevo trabajo? Pues mira, este nuevo álbum, que como te contaba al principio, off the record y a micro cerrado, no tenemos un título previsto todavía, porque estamos sacando singles. Hemos sacado un primer single, Del Mundo Lo Mejor, sacamos un segundo single hace un mes o así, Pájaros que Vuelan Bajo, que es un tema que habla del desencanto en el que nos encontramos sumidos hoy en día por tanta injusticia social y las guerras absurdas que se están creando en el mundo, y esa especie de inestabilidad, ¿no? Que estamos sufriendo todos, ¿no? Vamos, pájaros que vuelan bajo. Estamos en nuestros más bajos momentos ahora mismo, ¿no? Los humanos. Y la historia se repite y seguimos repitiendo los mismos errores, y de eso trata un poco la canción. Vamos a sacar una serie de singles. Ahora en abril sale otro, el 11 de abril, luego saldrá otro en junio, otro en septiembre, y en octubre tenemos previsto la salida del álbum, ya con unos cuantos videoclips y tal, y todo producido por nosotros, y lo publicamos nosotros. Ni mucho menos los de ayer, aquellos que volaron siempre al sur del sur. Solo unos pájaros que vuelan bajo y ya no saben volver. Es curioso cómo ahora se ha vuelto a la receta de los años 60 de ir sacando singles previos al LP. Sí. ¿Por qué se ha producido este cambio en la manera de promocionar los discos? Bueno, digamos que ha sido un poco la manera más cómoda y un poco obligados, ¿no? Porque ya que casi todo, porque como no se venden vinilos, aunque nosotros vamos a fabricar un vinilo en octubre, que se suelen vender en los conciertos, con el merchandising y todo eso, ahora mismo la receta es obvia. Porque si tú sacas un álbum en Spotify o en las plataformas, la gente lo escucha ya, ¿no? Entonces ya no hay sorpresa, que es lo que pasaba en los años 60. Tú sacabas un single, los Beatles, por ejemplo, sacaban un single, luego otro single, y cuando llevaban 6-7 singles sacaban el álbum. Y la gente iba descubriendo los temas y había una avidez por ir a las tiendas a comprarse el single y tal, que es lo que hacía también el misterio ese de la música, era bonito, ¿no? Y yo creo que ahora eso también está bien, ¿no? De alguna manera, que tú vayas sacando pildoritas, canciones,
y la gente vaya diciendo, ay, esta me gusta, esta me gusta más, y de repente ya cuando tienen 7 canciones en su poder, pues sacas un álbum con 4 o 5 más, y tiene más efecto a nivel comercial, ¿no? Yo creo. La gente, yo creo que compra más eso ahora que el tema de sacar un álbum. Hay gente que lo hace, que sacas un álbum y luego vas desgranando singles, pero como ya lo tienes en las redes no tiene sentido, ¿no? Porque luego ya el efecto sorpresa se acaba, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el proceso de composición y grabación de este nuevo trabajo? Pues mira, yo sigo componiendo a día de hoy canciones, pero muchas de las canciones las compuse justo después del confinamiento, de la pandemia. En el año 2021-2022 hice muchísimas canciones. Me he juntado como casi 25 o 30 canciones. Entonces he ido recuperando muchas, arreglándolas, ideas que tenía, y tengo casi el álbum completo a nivel composición. Lo que pasa es que a día de hoy sigo componiendo canciones porque las canciones últimas que salen son las más fresquitas, ¿no? Y luego las que, no sé. Y además tengo ese vicio que me gusta mucho componer. De hecho, ahora mismo cuando te deje, me pondré aquí con la guitarrita y con el piano a componer. Y nada. Vamos a sacar ahora un single nuevo, que ese es de mi hermano, se llama Otros Tiempos. Uh-huh. Luego seguramente en junio sacaremos un tema que es casi como más latino, se llama Limbo, y en septiembre un tema que se llama Espíritu Libre, que identifica mucho a la banda. Nos estás hablando un poquito del proceso compositivo, sí. Del momento creativo del artista, pero ¿hay alguna receta que permita hacer una buena canción? ¿O las musas llegan y es el destino? Digamos que hay canciones y canciones. Hay canciones que cuestan mucho. Yo, por ejemplo, llevo con una canción meses cambiando partes de la letra, cambiando cosas, cambiando arreglos, tal. Y luego hay canciones que salen como más del tirón, que parecen que vienen como de mandato divino, ¿no? Estás un día con la guitarra distraído y te viene como eso, la musa que aparece por ahí y la pillas al vuelo, pero te tienes que pillar con la guitarra, con el piano. Entonces dices, coño, joder, esta canción, ¿no? Entonces te sale como del tirón la música entera y luego la letra y tal. Y luego hay canciones que tú como que te cuestan más, que las vas buscando, porque quieres hablar de una temática de tal y te pones a escribir frases y frases y frases hasta que das con el tema, ¿no? Y luego yo soy muy maniático, yo voy cambiando letras, estrofas y tal, hasta que doy con la que más me gusta fonéticamente cantar y todo eso, ¿no? Uh-huh. Hoy aquí, mañana allí, solitario, la calle te ha ido mal. Hoy aquí, ¿qué vas a hacer? Ya no tienes nada que perder. Hay quien dice que el artista, cuando pinta, cuando escribe, cuando compone, se encuentra realmente consigo mismo, es decir, que se expresa mejor. No sé si a ti eso te ocurre también. ¿Te expresas mejor a través de la música? Sí, digamos que sí. Yo, como además una cosa que siempre desde pequeñito estoy cantando y tocando y tal, y he encontrado un medio como fácil para comunicarme, ¿no? ¿Y qué has descubierto sobre ti mismo en este proceso de componer o interpretar? ¿Has descubierto alguna faceta? Bueno, yo intento faceta? desnudarme mucho con las canciones, ¿eh? De hecho, la gente que me conoce me dice, joder, esta canción eres muy tú, porque estás contando mucho de lo que eres y de tu vida y tal. Y digamos que para mí es mucho más fácil cantar una canción muchas veces que echar un speech o dar una conferencia. Yo, por ejemplo, en eso siempre tengo como mucho pudor y siempre tengo muchos reparos, ¿no? Cuando tengo que hablar en público. De hecho, ya en los conciertos me gusta mucho cantar, pero cuando tengo que hablar y contar una historia, como que me retraigo un poco más, ¿no? Pero bueno, al final con el tiempo va superando todo, ¿eh? Todos los miedos y todo. Dicen que muchos artistas tienen rituales o manías a la hora de salir al escenario. No sé si tú tienes alguna cosa recurrente que haces, no sé, para darte buena suerte, o ¿tienes algún ritual personal? No. Para salir al concierto no. La verdad es que no. Me tomo una pastilla de regaliz con propóleo y a lo mejor me tomo un vinito. Sí, porque te aclara la voz o
Y mi hermano se toma un whisky con hielo, y yo a veces también, pero nada más. O sea, no tenemos ninguna manía antes de salir, ninguna consigna ni nada. ¿Y cómo llevas el tema de la fama? ¿Todavía te siguen parando por la calle? Cada vez menos. De repente sí. Depende, si te vas a un sitio donde hay gente de tu edad o de tu generación, sí. Pero si vas a un sitio de gente joven, yo ahora, de repente que voy con mi hija, que tiene 14 años, a restaurantes o a tal, y alguno me conoce de vez en cuando y me pide un autógrafo, me pide un selfie. Ya no, autógrafos ya no piden, ahora son selfies. Una foto. Entonces, y por la calle alguien por la calle de vez en cuando, pero muy poco ya. Y casi que lo agradezco, porque yo siempre he sido muy celoso con mi intimidad y mi privacidad. Y a mí me molestaba mucho cuando, no lo decía, ¿no? Pero cuando teníamos tanto éxito en esa época, en los 80, en los 90 y tal, y la gente te paraba por la calle todo el rato, y en los restaurantes no te dejaban comer y tal, era muy problemático, era muy agotador. A mí me gusta cantar, me gusta el mundo de la música, me gusta disfrutar de la música, pero el tema de la fama no me gusta nada. Hablábamos hace unos instantes de que os encontráis trabajando en vuestro próximo disco, pero creo que también estáis, no sé si ya en el proceso de grabación o creativo, de un documental que se titula La vida hecha canción. ¿Nos puedes adelantar alguna primicia? Efectivamente, es un documental que estamos poniendo en pie, que lo va a realizar una amiga nuestra llamada Pilar Pérez Solano, ganadora de un Goya con el documental Las Maestras de la República, hace unos años. Y estamos ya empezando con la producción, que me imagino que se rodará entre este año y el 2026, y se publicará, este documental se estrenará, me imagino, en 2027, que la banda hace 40 años, 40 aniversario, y entonces sacaremos el documental. Y estamos un poco negociando ahora con qué plataforma saldrá, o si sale en formato para cine o serie, bueno, en fin, y todo eso. Y se llama La vida hecha canción, porque hay una canción que va a salir en el álbum que tiene una frase que se llama La vida hecha canción. Y nos pareció un título muy adecuado para el documental. Una vida, sin duda alguna, 40 años, que no es moco de pavo, dedicados a la canción. Nacho Campillo, ¿cómo te gustaría que se recordase tu legado o vuestro legado musical? Pues unos artistas comprometidos con la vida, con la amistad y con el universo. Unos artistas bastante comprometidos y bueno, que hicieron una música, pues eso, agradable, de calidad y comprometida. ¿Cuáles son los planes en el futuro cercano de Tam Tam Go? ¿Cuáles son las próximas actuaciones? ¿Cómo se plantea la gira de este año? Pues mira, estamos cerrando un montón de fechas, la verdad. Empezamos la temporada el 4 de abril en un festival en nuestra tierra, en Cáceres, en un municipio que se llama Pescueza, que hacen un festival que ya está como muy consolidado. Y este año vamos nosotros, va el Canca, y va, el año pasado creo que fue Rosalén, van un montón de artistas. Y ahí empezamos, el 4 de abril. Y luego tengo yo algunos conciertos solo. Tengo un concierto en el Teatro Lázaro Galdiano el 24 de abril con la banda de Antonio Vega, que hacemos una especie de recuerdo, homenaje a Antonio Vega, en formato jazz, con contrabajo, batería, piano, con la banda de Antonio, con Basilio Martí y tal. Y luego el 26 tengo un festival solidario en Málaga, que voy yo también solo, con Raimundo Amador, Teo Cardalde y unos cuantos artistas. Y ya en mayo, junio empezamos ya con muchos conciertos con Tam Tam Go. Tocamos en La Palma, en Gran Canaria, en Valencia, en Sevilla, y un montón de conciertos. Ya mayo, junio, julio y agosto. Por cierto, importante, ¿cómo pueden contratar a Tam Tam Go o a Nacho Campillo? Pues muy fácil, mira, tenemos una persona que está al cargo, se llama Raquel Boullosa, y tiene un correo que es raquel@raquelboullosa.com. Lo pondremos.
raquel@raquelbollosa.com, y ella es la que lleva todo el management de Tantango y el booking y todo. Se encarga de todo ella. También lleva a otros artistas como Anaut, como Ariza, Miguel Costas, de Siniestro Total, también está con ella. Y la verdad es que lo hace increíblemente bien. Pues estamos llegando poco a poco al final de esta entrevista. Siempre me gusta dejar las últimas palabras a nuestro invitado, por si quiere añadir algo más, hacer un comentario o simplemente decir cómo se ha sentido en este homenaje. Pues la verdad que ha sido una charla muy agradable. Se me ha pasado volando. Y yo creo que hemos repasado muy bien todas las fases de mi carrera y también como persona, ¿no? Desde los comienzos de niño hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues mandaros todo mi cariño a la gente que estáis escuchando esto y que vais a escuchar esto, y nada, que estáis al tanto que en octubre sale un pedazo de álbum en vinilo y en CD, y que vamos sacando cancioncitas que van saliendo en Spotify y en otras plataformas. El siguiente single se llamará Otros Tiempos, saldrá ahora el 11 de abril. Y nada, deseando que salga el álbum, poder presentarlo en todas las ciudades de España. Y también creo que este año vamos a ir a final de año a Latinoamérica, a México y a Chile. Entonces estamos ahí también barajando esa posibilidad. Y nada, pues todo el cariño para los oyentes. Pues desde aquí te deseamos lo mejor, os deseamos que este año 2025 os traiga grandes éxitos con ese nuevo trabajo, que el documental del año que viene también sea un fenómeno y que nada, muchas gracias. Quiero agradecerte la presencia y poquito a poco, con recuerdos, con sueños, con canciones que van volando alto en este momento, vamos a ir despidiendo a nuestro invitado de hoy, Nacho Campillo, la voz de Tantango, que nos ha recordado que la verdadera magia de la música no está en seguir las modas, sino en ser auténtico, en atreverse a contar historias que de verdad importan. Gracias, Nacho, por tu compromiso y porque la buena música no envejece, simplemente evoluciona. Muchas gracias a ti, Fernando, y un placer enorme y un abrazo enorme para ti. Muchas gracias.